Hola a todos, bienvenidos una vez más a la continuación del libro ¿Qué pasó en Alcácer? Capítulo 15 completo, La verdad oficial. La escandalosa e increíble fuga de Antonio Anglés, que llegó a provocar la comparecencia del ministro del Interior en el Parlamento para dar explicaciones y asumir la responsabilidad de la misma, estaba sembrando las primeras dudas en la opinión pública acerca de lo ocurrido realmente con las niñas de Alcácer. Los españoles no podían creerse que un delincuente de poca monta como Antonio Anglés hubiera sido capaz él solo el mayor cerco policial de la historia de nuestro país. Además, estaba la confesión, entre comillas, de Ricard, una confesión plagada de incoherencias, falsedades, incongruencias, en fin, que no cuadraba nada, sobre todo en cuanto empezaron a conocerse los análisis del Instituto Nacional de Toxicología. Por ello, la Guardia Civil quería volver a interrogar a Ricard. Sin embargo, había un problema. Los hombres del capitán Ibáñez ya habían tenido en su poder a Miguel Ricard durante el tiempo máximo que les permitía la ley, las 72 horas que permaneció en el cuartel de Patraix. A partir de entonces, cualquier interrogatorio que se realizara al presunto asesino tendría que ser en presencia del juez y del fiscal. No obstante, quedaba un resquicio: pedir permiso al juez Bort para visitar a Ricard en la cárcel, para preguntarle por el paradero de Anglés, y eso hicieron, solicitando autorización entrevista a un preso. Por ser de interés para el esclarecimiento y detención de Antonio Anglés Martins en relación con el triple asesinato de las 3 niñas de Alcácer, solicito de V.I. autorización para entrevista en la prisión de Castellón con el preso Miguel Ricard Tárrega en los siguientes términos: mostrar fotografías sobre amigos Antonio, identificación personas, lugares, posible ocultación. El documento, fechado el 9 de febrero y firmado por el capitán Ibáñez, surtió su efecto y el juez Bort autorizó la entrevista. Días después de ser visitado por 2 guardias civiles en la prisión de Castellón, Miguel Ricard solicitó declarar nuevamente ante el juez Bort. Juzgado de Instrucción número 6 de Alcira. Declaración. Nombre y apellidos: Miguel Ricard Tárrega. DNI pasaporte 5263-8150. Naturaleza: Catarroja, Valencia. Fecha de nacimiento el 12 del 9 del 69. Hijo de Miguel y de Encarnación. Domicilio: calle Alicante 115, Catarroja, en Alcira, a 2 de marzo de 1993. Ante el juez de instrucción y de mí están presentes el excelentísimo señor fiscal jefe don Enrique Beltrán y el médico forense de instrucción sexto de Alcira, don Francisco Ros Plaza. Leída la declaración prestada anteriormente ante este mismo juez instructor, realiza el declarante las siguientes aclaraciones y rectificaciones: que no es cierto que durante el trayecto hacia la discoteca Color Antonio Anglés llevase ningún arma de fuego, sino que llevaba un cuchillo lanzador que siempre llevaba enfundado en el pantalón. Si bien durante el trayecto en el viaje que hicieron en el vehículo no lo sacó en ningún momento, sino que cuando las jóvenes se dieron cuenta que pasaban de largo de la discoteca y que no las paraban y empezaron a protestar, el declarante dijo a Antonio que de dar la vuelta y dejarlas, pero este último, pegándole 2 capones, le dijo que en el coche mandaba él. Y a continuación, para acallar las protestas de las niñas, Antonio empezó a pegarles puñetazos a las mismas, siendo pues cierto todo lo relatado en la anterior declaración sobre lo que ocurrió en el interior del vehículo en este primer trayecto. Salvo lo ya dicho,
de que no llevaban Antonio ni sacó ningún arma de fuego, así como también el que no es cierto que en ese momento ataran a ninguna de las jóvenes. Asimismo, hace notar el declarante que una vez que bajaron del vehículo, aunque no puede concretar si las jóvenes llevaban o no algunos dientes rotos, supone que sí, pues Antonio pegaba con mucha fuerza, y en cualquier caso, lo que sí que vio es que las tres estaban tenían completamente ensangrentadas las caras, con los labios y narices ensangrentadas. Que no es cierto que pararan en ninguna fábrica ni en ningún campo de algarrobos, sino lo cierto es que fueron a la caseta directamente, a la caseta de John Bay, que queda cerca del lugar del enterramiento, y ello a indicación de Antonio, y que, aunque Antonio no le dijo concretamente qué es lo que pretendía hacer, el declarante ya se imaginó que podía ocurrir lo que después pasó, ya que anteriormente, un mes antes aproximadamente, Antonio lo había comentado que tenía ganas de coger algunas niñas, violarlas y matarlas después. Que pararon el coche en una explanada donde hay unas colmenas y donde acaba el camino para poder llegar a la caseta de John Bay, que queda a unos 400 metros de allí y a la que se llega a través de una senda. Una vez pararon el coche, bajaron los 5 y en fila india se dirigieron hacia la caseta, yendo el declarante delante con una linterna encendida y Antonio el último con otra. Y mientras andaban las niñas, les preguntaban dónde las llevaban y les pedían que las dejasen marchar, a lo que Antonio siempre les contestaba que se callaran y siguieran. Una vez llegaron a la caseta, subieron directamente al piso alto y dejaron allí encendida una gran linterna, pero dando luz roja para evitar que alguien les pudiera ver desde el exterior. Una vez allí, el declarante le dijo a Antonio que estaba bien haber hecho lo que habían hecho, pero que no se le ocurriera llevar a la práctica la idea que tenía en la cabeza, a lo que Antonio le contestó que allí se hacía lo que él decía y que él se iba a quedar a gusto ese día, lo que significaba con ello que quería violar y matar a las jóvenes. Al mismo tiempo, las 3 jóvenes protestaban y querían marcharse, ante lo que Antonio, nuevamente iracundo, comenzó a golpear con una tranca a Miriam y Desiree, que se encontraban atadas a un poste, y les dio varios golpes fuertes a ellas, quedando una de las 2, Desiree, inconsciente un momento, mientras que Miriam le pedía a Antonio que no le pegase. Se aclara a este respecto que una vez que llegaron a la caseta y subieron al piso alto, lo primero que hizo Antonio fue atar a Miriam y a Desiree a un poste que hay en el centro del habitáculo, con las manos a la espalda y atadas al referido poste con gasas que llevaba Antonio o con cuerda de ganado que había en la misma caseta, sin que pueda recordar exactamente con cuál de esos 2 elementos se hicieron las ataduras. Y encontrándose las 2 jóvenes en posición de espalda con espalda y sentadas en el suelo, quedando el poste en medio de las mismas, y mientras tanto el declarante sujetaba a Antonia, que permanecía de pie. A continuación, Antonio cogió a Antonia, la tiró a un colchón que allí había y la desnudó totalmente, mientras ésta se oponía y se defendía, siendo en todo momento reducida por Antonio. Una vez desnuda y estando tumbada cara arriba, Antonio se bajó los pantalones y los calzoncillos y le introdujo el pene por vía vaginal, continuando entre tanto la resistencia de Antonia al mismo tiempo que daba muestras de que le dolía la penetración. Sin embargo, unos 10 minutos más tarde, sin que pueda precisar el declarante si hubo o no eyaculación, Antonio dio la vuelta a Antonia, dejándola boca abajo, e introdujo su miembro por vía anal, mostrando también a Antonia el dolor que aquello le representaba, hasta que aproximadamente unos 5 minutos después, Antonia profirió unos gritos y alaridos desgarradores de dolor,
Apercibiéndose el declarante que Antonio, encontrándose ya junto a Antonia, estaba introduciendo en el ano de ésta un palo cuyas características no puede precisar, suponiendo que debió durar unos 5 minutos de penetración del referido palo. Una vez hecho lo anterior, Antonio le dijo a Antonia que se vistiera, ayudándole a hacerlo, ya que la misma se encontraba en unas condiciones muy malas, y una vez vestida la ató al poste, después de haber desatado previamente a Desirée, siendo en esta operación ayudado por el declarante. Desatada Desirée, Antonio la desnudó, rompiéndole las ropas superiores, y la tiró en el colchón, donde le bajó los pantalones y las bragas, diciéndole al declarante que ahora le tocaba a él, protestando el declarante que en esas condiciones a él no le apetecía hacerlo, respondiéndole a Antonio que estaba con él o lo enviaría a tomar por culo, dando a entender que lo mataría, al mismo tiempo con un tronco de bastante grosor. Le golpeó 2 o 3 veces al declarante en la parte inferior de la espalda. Entonces el declarante se bajó los pantalones y calzoncillos y, tumbándose en el colchón encima de Desirée, la penetró por delante, y estando aproximadamente 5 minutos hasta que, cansándose y sin llegar a eyacular, retiró el miembro y se volvió a vestir. Mientras tanto, Antonio estaba arrodillado en el colchón viendo cómo lo hacía el declarante, y cuando éste terminó, le dijo que si ya estaba con ello, dando a entender que le había parecido muy corto. Hace constar a este respecto el declarante que al tener acceso carnal con Desirée, ésta se opuso y le pidió que no lo hiciera, si bien previamente no utilizó fuerza contra él, ya que previamente Antonio le dijo que la mataría si no lo hacía con el declarante. Al terminar el declarante de penetrar a Desirée, como ya se ha dicho, concretamente Antonio le dijo que si ya has terminado, pues vaya mierda de hombre que eres, y a continuación Antonio se bajó los pantalones, se montó encima de Desirée y la penetró por delante, protestando y resistiendo ésta, ante lo que Antonio le dio varias tortas, debiendo durar la relación sexual de Antonio unos 10 minutos, pasados los cuales Antonio se subió los pantalones, ayudó a vestir a Desirée y la volvió a atar al poste junto a sus amigas. Mientras tanto, el declarante permaneció sentado, asustado. Estando atadas las tres, el declarante y Antonio cogieron la linterna y se volvieron hacia el coche, y subiendo al mismo se dirigieron a Catadau, a un bar cuyo nombre no recuerda, donde encargaron y compraron 2 bocadillos, una ensalada, una cerveza y una botella de agua, y se volvieron con todo eso a la caseta, donde cenaron los 2 y ofrecieron agua a las jóvenes, de las cuales solo una no quiso beber. Una vez hubieron cenado, Antonio desató a Miriam, le quitó la ropa, y una vez desnuda la tiró en el colchón, procediendo a hacer con ella lo mismo que había hecho con Antonia. Esto es, la penetró primero por delante, después por detrás, y por último le introdujo un palo por el ano. Si bien con Miriam debió durar un poco más la penetración con el miembro viril, así como mientras la penetraba, la golpeaba para evitar su resistencia. Después de terminar con Miriam y vestirse ésta, ayudada de Antonio, éste ató a aquella sobre una especie de travesero que había en lo alto. Estando Miriam de pie, de espaldas a la pared y con los brazos un poco levantados y las manos atadas a la referida madera. A continuación, decidieron el declarante y Antonio acostarse en el colchón para dormir, tirándose por encima un trozo de moqueta que allí había y diciendo a Antonio que mañana más. Sin embargo, como las niñas no dejaban de llorar y pedir que las dejasen libres, Antonio, unos 5 minutos después, se levantó nervioso y cogiendo un palo empezó a atizar fuertemente contra las 3, golpeándolas 4 o 5 veces a cada una por todas partes del cuerpo. Una vez terminó de golpearlas, Antonio desató a Miriam de donde estaba y la volvió a atar en el poste junto a sus 2 amigas,
para a continuación, diciendo que ahora vais a ver que esto va en serio, se bajó con la otra linterna para volver nuevamente unos 10 minutos después, enseñando a las niñas el arma que traían y tirando de carro para que vieran que era una pistola de verdad. La referida arma es de Antonio y él la solía tener escondida en la caseta de John Bay y la utilizaba cuando cometía algún atraco. Hecho lo anterior, volvió Antonio a acostarse en el colchón, quedando dormido el declarante hasta la mañana siguiente, aproximadamente hasta el amanecer. Viendo entonces que Antonio estaba ya despierto, aunque continuaba tumbado en el colchón, entonces Antonio se levantó y se marchó sin decirle a dónde al declarante, ni con qué fin, tardando unas 3 o 4 horas en volver. Tiempo que el declarante permaneció en la caseta vigilando a las niñas y en el que éstas le pidieron que las dejase libres, y el declarante se negó, ya que le iba a ir la vida en ello. Posteriormente, el declarante supo que durante esas 3 o 4 horas Antonio había cavado la fosa, sirviéndose para ello de una azada que llevaba en el coche y de un pico que anteriormente lo tenía en la caseta de Alborache, aunque ignora el declarante si Antonio fue ese mismo día a Alborache a cogerlo o si ya lo había llevado a la caseta de John Bay antes de ello. Cuando Antonio volvió, llamó al declarante para que bajase a la planta baja y allí le dijo que había que matar a las niñas y enterrarlas para que no se chivasen. A su defecto, ya había cavado él un hoyo. Ante esto, el declarante le propuso a Antonio dejarlas libres a las niñas, pues las mismas le habían asegurado que dirían que habían sido 2 encapuchados, diciendo Antonio que parecía ser tonto diciendo eso, ya que si continuaban vivas, los descubrirían a ellos. Entonces subieron al piso alto y permanecieron allí aproximadamente 2 horas sentados, estando hablando Antonio hasta que se hicieron aproximadamente las 3 de la tarde, en que Antonio se levantó y diciendo que nos vamos, dirigiéndose a las jóvenes, las desató y se fueron todos hasta donde está el coche, debiendo Miriam ser ayudada por Antonio, ya que no podía andar perfectamente. Rectifica el declarante en el sentido de que Antonia y Desiree andaban con dificultad, siendo ayudadas por el declarante, si bien la que peor andaba era Miriam, que era ayudada por Antonio. Una vez que llegaron cerca de donde se encontraba el coche, cerca de unas colmenas y un campo de olivos, allí Antonio le dijo que volviera al declarante, que subiera a la caseta y que trajera un trozo de moqueta, que durante la noche habían sido utilizado para taparse. Rectifica el declarante que fueron directos de la caseta a la fosa sin llegar a las colmenas, y es allí donde Antonio le dijo al declarante que fuera a por el trozo de moqueta. Una vez volvió el declarante con la moqueta a donde estaba la fosa y lo demás, la niña, dándose cuenta de que dicho hoyo estaba destinado a su enterramiento, suplicaron a Antonio que las dejase ir, a lo que éste le respondió que lo sentía mucho, pero que debía quitarles de en medio para que no se chivasen, ante lo cual las 3 jóvenes se pusieron a gritar histéricamente, y entonces Antonio, utilizando una especie de honda, unas piedras que llevaban enrolladas en una camiseta, comenzó a golpear a las niñas, las cuales se encontraban arrodilladas porque no podían estar de pie. Si bien, como es una de las veces, el propio Antonio resultó golpeado, dejó dicho instrumento y cogió el palo que después enterraría en la fosa junto a los cuerpos, continuando golpeando con él durante bastante tiempo y con fuerza a las jóvenes, perdiendo Antonio el conocimiento a consecuencia de ello, mientras que una de las 2 continuó chillando histéricamente, por lo que Antonio, sacando el cuchillo, pinchó con él a esta por la espalda. Aclara que mientras fue a por la moqueta, supone que Antonio ató nuevamente las manos de las jóvenes, ya que así se encontraban estas cuando él volvió. Después
de lo del cuchillo, Antonio sacó la pistola, la montó y disparó el gatillo, pero no salió el disparo, por lo que volvió a montarla, saliendo disparado el cartucho no disparado, y procediendo, el cartucho salió expulsado y cayendo al suelo. Disparando nuevamente hasta 3 tiros dirigidos a cada una de las 3 jóvenes, encontrándose en ese momento Antonia tumbada en el suelo y desvanecida y de costado, la que fue pinchada también tumbada, pero boca abajo y gritando, y la última arrodillada con el cuerpo y la cabeza acurrucado casi en el suelo y con las manos tapándose la cara, y todas ellas estando al borde de la fosa, un poco apartadas, si bien Antonio estaba en el borde de la fosa de espalda a ella y quedando pues al medio de las niñas y la fosa. Después de muertas, Antonio colocó en el fondo de hoyo la moqueta, tiró un cuerpo tras otro en el interior, de modo que quedaban apilados, para taparlos con el resto de la moqueta y a continuación tirar la tierra encima, para lo cual Antonio requirió al declarante a que le ayudara, lo que así hizo éste con la azada mientras Antonio enterraba con la parte más ancha del pico. Una vez cubrieron la tierra la fosa, arrancaron matorrales y arbustos y los tiraron por encima y los plantaron para disimular la existencia de tierra movida. Así como Antonio se puso a buscar los casquillos hasta que los encontró. Hecho lo anterior, se volvieron a las 2 a la caseta y Antonio subió a la planta alta a recoger lo que le hubiera podido caer y todo lo suyo. Cogieron las linternas y se volvieron hacia el coche, recogiendo de camino el pico y la azada, que se llevaron también al coche. Una vez subidos al coche y puestos en marcha, se dirigen, como indica Antonio, a la caseta de Alborache, a dejar el pico y la azada y quedarse allí, si bien como en un trecho pararon al borde del camino y Antonio escondió la pistola bajo de unas hierbas. Una vez llegaron a Alborache, se quedaron allí, sin que sea cierto lo manifestado en la declaración anterior, de que hubieran destruido las ropas en un vertedero de Buñol, ya que el declarante no se manchó sus ropas para nada, aunque cree que Antonio sí debió mancharse el pantalón vaquero que llevaba, ya que después no se lo ha vuelto a ver. Y desde entonces el declarante no ha vuelto a subir más a la caseta de John Bay, ni a la fosa, sino que únicamente él y Mauricio, el hermano de Antonio, fueron a recoger la pistola, porque al día siguiente iban a hacer un atraco en Buñol, el declarante, Antonio y Roberto, el hermano de Antonio, a la caja rural, si bien no llegaron a entrar en la entidad bancaria, ya que, estando esperando en el coche a la puerta, la Guardia Civil les dio el alto y salieron huyendo. Hace constar el declarante que el día 5 de noviembre anterior, él, junto con el Mauri, hicieron otro robo en la misma entidad bancaria, llevando y usando el declarante la pistola de Antonio, cargada con 5 cartuchos, mientras que este último les esperaba fuera en el coche para huir, obteniendo un botín que no llegaba al 1.000.000 de pesetas. Hechos estos que los cuenta entre risas y comentarios irónicos de que, como para los bancos, Antonio es un cagado. En relación en el atraco del día 5 de noviembre, aclara que Antonio quedó a cierta distancia con el vehículo, yendo desde este hasta la entidad bancaria el declarante y el Mauri con una moto Derby Variant negra que anteriormente Antonio había sustraído en Pedralba. Por otra parte, también rectifica el declarante que el Opel Corsa que utilizaron en los hechos, si bien aparece con el nombre del declarante, realmente su propietario es Antonio Anglés, ya que su precio lo obtuvo en otro atraco, que lo consiguió en compañía de su hermano Mauricio en el Banco Popular de Villar del Arzobispo, provistos de una moto Honda que también había sustraído Antonio. A preguntas del señor fiscal,
que nunca habían visto ni conocido a las chicas ni al declarante, y cree que tampoco a Antonio, ya que al subirlas en el coche ni en el trayecto, nada reveló que éste pudiera conocerlas. Cuando Antonio dijo al declarante que tenía ganas de coger a unas chicas y abusar de ellas, creía el declarante que era exageración. Ratifica lo que dijo en su anterior declaración respecto que las 3 niñas al vestirse tenían en la parte interna de los muslos tenían mucha sangre. No se explica después de haber reconocido el colchón de muelles que consta en las fotografías donde se llevaron a cabo los hechos, no teniendo ninguna mancha de sangre. La postura del colchón de muelles que está en la fotografía del atestado no es la que tenía el día de los hechos, ya que ese día estaba en sentido transversal al que la fotografía tiene. Nuevamente, a preguntas del señor juez manifiesta que rectifica en el sentido de que es posible que Miriam no la atasen en una percha o traverso, como ha indicado anteriormente, sino en el mismo poste donde estaban atadas las otras 2, pero de pie, tal como aparece desprenderse en las fotografías del atestado, así como que Antonio pegaba a las niñas no solo para hacerlas callar, sino porque le gustaba verlas sufrir. Rectifica también en el sentido de que Antonio mantuvo relación sexual con Miriam. El declarante estuvo todo el tiempo manteniendo a ésta por los tobillos, ya que la misma, con las piernas, había estado rechazando a Antonio y que no recuerda si con Miriam se le puso el mismo palo que con las otras analmente. También rectifica en el sentido de que a Desiree Antonio le hizo lo mismo que a las otras 2, de penetrar por vía anal, tanto con su miembro viril como con un palo similar, y que también a Desiree la sujetó por los tobillos el declarante mientras Antonio la agredía sexualmente. En cuanto al corte de pezón que se le hizo a una de las niñas, lo único que sabe es por lo que se le ha dicho al tomársele declaración, pero él no lo presenció ni se apercibió de ello, suponiendo que ocurriría cuando Antonio, estando acostados, se levantó del colchón porque las niñas lloraban, pero el declarante no lo vio, ya que permaneció todo el tiempo acostado y tapado con la moqueta. No recuerda o no se apercibió que después de muertas Antonio clavara algo en la vagina de Miriam, así como que, en general, se hiciese algo con los cadáveres. También manifiesta que cuando se hizo el primer disparo que falló y se inclinó hacia Antonia, dirigido el requerido disparo a Antonia, Antonio se inclinó para poderle disparar a la cabeza desde una distancia de unos 3 o 4 palmos. Cuando ayudó a Antonio a enterrar los cuerpos, no vio la posición de estos, ya que estaban cubiertos por la moqueta, que ignora la razón y el modo de por qué las pegatinas de la moto Honda sustraída por Antonio aparecieron despegadas y enterradas en la fosa. Terminada la presente, leída y hallada conforme, la firman todos los presentes, detrás de su señoría, de lo que doy fe. La verdad es que era difícil entender el porqué de los cambios de actitud de Miguel Ricard. Cuando fue detenido por la Guardia Civil y se le leyeron sus derechos, manifestó por escrito que no deseaba declarar. Sin embargo, pocas horas después lo hace, y además para confesarse, entre comillas, culpable, y cuando vuelve a ver a la Guardia Civil en la prisión de Castellón, otra vez cambia de parecer y decide declarar nuevamente ante el juez. Oficialmente, la visita de los miembros de la Benemérita a la cárcel donde estaba ingresado el Rubio era para conocer el paradero de Anglés. Según el capitán Ibáñez, que en relación con la visita a Castellón se ordena por la propia comandancia a la vista de las informaciones que tenemos para ver si Miguel Ricard nos puede decir los lugares frecuentados por Antonio Anglés.
Se hace ese viaje que obedece a la localización de Antonio Anglés, porque ya sabíamos entonces que él y Miguel Ricard eran amigos de correrías cuanto menos, y podía saber dónde se escondía Antonio Anglés. Que no sé si di la orden, yo sé que se dio. Supongo que firmaría la orden judicial. Se tuvo que firmar porque sin ella no se puede visitar. Que la orden pudo darle el comandante o el propio instructor. Que me consta que Pablo Pizarro estuvo. Otras personas no sé si estuvieron. Sin embargo, el sargento Pablo Pizarro, cuando declaró ante el juez, no recordaba ningún dato facilitado por Ricard al respecto del paradero de Antonio Anglés. No se ha realizado ninguna diligencia sobre esta gestión y entrevista, porque la gestión no da resultados. No hay constancia de las fotos exhibidas, porque serían muchas fotos, 1000, 2000, 3000, y eso nunca. Que no recuerda por qué, amigos, se le pregunta. Que no recuerda qué lugares de ocultación le dijo Ricard. Que no recuerda qué personas se trataba de identificar. Lo que sí recordaba era que Miguel Ricard me contó las atrocidades de la Romana y fue de modo espontáneo. Que sujeta los tobillos, abre las piernas, introducen objetos, quítate de encima, no te corras, que las dejan atadas mientras están durmiendo, y Antonio se levanta, y porque gemían les pega una gran tunda, y a la mañana siguiente les pega un tiro en la fosa. Entonces le informo que lo que me cuenta a mí no tiene valor y que debería ponerse en contacto con los de la cárcel para declarar ante el juez. El gran interrogante era por qué Ricard había decidido, de modo espontáneo, entre comillas, confesar la verdad. Según Pablo Pizarro, el instructor, creo que era porque todavía era persona y no un cartel de circo. Sin embargo, Miguel Ricard contó ante el juez otros motivos muy distintos para cambiar su declaración. Cuando estaba en la prisión de Castellón, me visitaron 2 guardias civiles, 2 de tantos que me sometieron a torturas y me dijeron exactamente lo que tenía que decir. Es más, me dijeron los siguientes datos: que había una bala en la fosa, que eso no me lo creo yo, que las niñas fueron violadas en la caseta de la Romana, tampoco me lo creo, que las niñas fueron asesinadas ahí, tampoco me lo creo. También dijeron que las niñas tenían marcas en los tobillos y que dijese que no les habían metido palos por el culo, que se las habían follado por el culo, que me dijeron que los accesos carnales solamente habían sido anatómicos, que no les habían introducido objetos en sus partes, que dijese que no les habían metido nada, que había sido penetración masculina. Me dijeron que dijese que eso había sucedido ahí, en la casa esa, porque ellos lo sabían. Me dijeron que una de las víctimas murió de rodillas y con las manos tapándose la cara. Parece ser que la Guardia Civil sabe mucho. Y una cosa tengo muy clara: estos 2 tíos no lo han hecho. 2 hombres, 2 personas solas. Eso se lo digo yo, que no lo han hecho. Que dije que estando las 3 niñas al borde de la fosa, Antonio hizo un disparo a una de ellas, pero se le encasquilló el arma y al volver a montarla, el cartucho salió cayendo dentro de la fosa. Que recuerdo haber dicho esto porque me dijo la Guardia Civil que había una bala en la fosa y que seguramente les falló el disparo. Que la que fue pinchada estaba boca abajo, gimiendo y gritando, y la última arrodillada, y las 3 al borde de la fosa. Así lo dije, porque así es como me lo dijo la Guardia Civil. Que digo lo que dije, pero me lo dijeron ellos a mí. Que ahí se tiene que dar cuenta que todo lo declarado es falso, exceptuando que hay 3 chicas muertas. Que en cuanto al corte del pezón que se le hizo a una de las niñas, lo único que sé es lo que se me dijo
al tomarme declaración. El médico forense dijo ahí que a una de las niñas le faltaba un pezón, arrancado seguramente. Ellos sabrán lo que han hecho con las autopsias. Yo en eso no quiero entrar. Que los dos que me visitaron en la prisión de Castellón para forzarme a hacer una declaración fueron un tal Pedro y el que me interrogó la primera vez, un sargento gordo de más de 40 años y con algún pelo cano. Que esta visita tenía por objeto darme todo lo que habían encontrado, no supuestamente nuevo, y cambiar el lugar de los hechos. Que si me amenazaban de muerte, ¿qué quiere que haga? Yo no voy de mártir. Que lo que pretendo es que metan en la cárcel a los que hayan hecho esto y que no se justifique nadie conmigo. Pero no digo la justicia, sino unos mandos de la Guardia Civil ante la justicia, y lo puedo demostrar. Que lo único que falta es que me maten, más que me han acosado, ya que no me pueden acosar. Pero había un detalle en la declaración de Ricard que llamaba poderosamente la atención. Era el hecho de que Antonio y él, después de haber abusado de las dos niñas, hubieran cogido el coche para trasladarse hasta un bar de Catadau, donde compraron algo de comer para regresar nuevamente a la caseta de La Romana. Resultaba extraño que hubieran dejado solas a las tres niñas durante al menos 2 horas, que es el tiempo que se tarda en recorrer el infernal camino que separa La Romana de Catadau en un viaje de ida y vuelta. Sin embargo, según la siguiente diligencia de la Guardia Civil, Ricard había dicho la verdad. Diligencia haciendo constar la permanencia en un bar de Catadau la noche del 13 del 11 del 92 de Miguel Ricard y Antonio Anglés Martins en Valencia, dependencias de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 311 Comandancia de la Guardia Civil, a las 10 menos 20 de la mañana del día 9 de marzo de 1993. El instructor extiende esta diligencia y hace constar que en la declaración prestada por Miguel Ricard Tárrega se expone que la noche del 13 del 11 del 92, tras violar a las niñas y dejarlas atadas, se fueron a un bar de Catadau, donde compraron bocadillos y una ensalada para llevárselo a cenar a la caseta donde habían dejado atadas a las niñas. Que, comprobado esta manifestación, se ha averiguado que, la citada noche, sobre las 24 horas, en el bar denominado Parador de la localidad de Catadau, Valencia, llegaron los llamados Miguel Ricard Tárrega y Antonio Anglés Martins, que estos individuos pidieron 3 bocadillos, una ensalada y bebida que se llevaron sin consumirlos en el establecimiento. Que estos datos han sido obtenidos por el propietario del bar Parador, llamado Arturo Ortega Grau, vecino de Catadau, Valencia, persona no muy colaboradora y con muchos reparos a firmar su manifestación, y de su esposa, mujer que también estuvo esa noche en el bar y que recuerda perfectamente que entraron Miguel y Antonio y pidieron los bocadillos y la ensalada. Y para que conste, se extiende por diligencia que firma el instructor en unión de mí, el secretario que certifico. Parecía la prueba definitiva de la culpabilidad de Miguel Ricard, ya que ese detalle de bajar al bar a por comida no podía habérselo dictado la Guardia Civil. Sin embargo, cuando los propietarios del bar Parador declararon ante el juez, se demostró una vez más que la diligencia firmada por el instructor, por el sargento Pablo Pizarro, no se correspondía con la verdad, ni mucho menos. Esto es lo que, bajo juramento, afirmaron los dueños del bar. Arturo Ortega Grau, que a la Guardia Civil, el 13 de noviembre, Antonio Anglés y Miguel Ricard, nunca les he dicho que bajaron a comprar unos bocadillos, que recuerdo que vinieron un viernes por la noche, el día no lo recuerdo, era un viernes, era por la noche,
de 11 a 12 de la noche, que cogieron 3 o 4 bocadillos, una ensalada en recipiente de poner pollos asados y una botella de agua de 1,5 litros. Que quien entró fue Ricard, que quien se quedó fuera en el coche, no sé quién era. Sin embargo, la mujer del propietario sí había reconocido al que aquella noche, no necesariamente el día 13 de noviembre, había acompañado a Miguel Ricard, Ana Flores Cabrera Higuera, que nunca he declarado a la Guardia Civil que el 13 de noviembre Miguel Ricard viniera a mi establecimiento, que no firmamos porque no coincidía lo que se manifestaba con lo que era, que la persona que estaba afuera estaba junto a una palmera, que no reconocía a esa persona como Antonio Anglés. No era Antonio Anglés, aunque Antonio era o es muy alto y ese chico era un poquito más bajito. Que características que pueda decir de esta persona sería muy parecida a Mauricio y más o menos su misma complexión física. Durante casi 5 años, el juez, el fiscal y los abogados habían estado convencidos de que los dueños del bar Parador habían firmado que Ricard y Anglés estuvieron en su bar la noche del 13 de noviembre. ¿Por qué las diligencias de la Guardia Civil faltaban a la verdad? Hasta acá el final del capítulo 15. En la próxima entrega continuaremos con el capítulo 16. Por su atención, mil gracias.